Hola, amada iglesia, palabras de fe y vida. Deseo de todo corazón que la gracia y el favor de Dios estén sobreabundando en sus vidas, que ustedes estén experimentando un tiempo de mucho fortalecimiento espiritual como familia, como personas que están encontrando su mejor tiempo para crecer unidos. Esto es lo más importante que podemos tener en este tiempo, que salgamos de esta etapa de nuestras vidas muy fortalecidos, primeramente como familia, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Continuamos esta noche con nuestro estudio del Salmo 1, un salmo que me apasiona, pero sé que para ustedes será igual en la medida que desarrollemos el estudio de este salmo. Así es que he titulado el mensaje de esta noche, Zonas de Peligro. Y quiero que me acompañes a la lectura del texto bíblico, Salmo 1, verso 1. Y dice en Reina Valera 1960 lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Me gusta esta traducción, pero hay una que llega mucho más claro al concepto que seguramente el salmista quería expresar, y es la traducción lenguaje actual. Dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Así es que esta es la introducción del Salmo. Y quiero esta noche compartirte una anécdota acerca de una película que seguramente ustedes tuvieron oportunidad de ver. Se llama Zona de Miedo, ganó 6 premios de la Academia Oscar, y además fue una película que cautivó mucho la audiencia. Esta película tenía la característica de trasladar toda la problemática que enfrentan los soldados y la población durante una guerra, y logró algo muy especial, el que el espectador de alguna manera se sintiera involucrado en la película. Uno estaba viendo esa película y vivía en tensión completa, uno no quería despegar los ojos de la pantalla, quería ver exactamente lo que estaba pasando, no perder ni un instante de esa película, porque cada momento era un momento de tensión, era un momento dramático, era un momento de ¿qué va a pasar ahora? Y de alguna manera esa película logró sincronizar entre lo que ellos presentaban y unir al espectador, que fuera una vivencia. Así es que hoy quiero compartirte algo, no una zona de miedo, pero sí una zona de peligro. Y yo creo que lo que nos está enseñando el salmista es que nosotros estamos muy expuestos a una zona de peligro que fácilmente nos pueden desviar del propósito de Dios. Es decir, nos pueden sacar del propósito de Dios. Pero son unas zonas de peligro que no nos van a permitir dar fruto en nuestra vida. Y yo creo que tú y yo fuimos establecidos en el reino de los cielos para dar fruto, un fruto abundante y un fruto que permanezca. Así es que en este tiempo, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad, en este tiempo que estamos viendo cosas que nunca habíamos experimentado, no podemos perder el objetivo de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y por medio de nosotros impactar a una generación, a un mundo que en este tiempo está temeroso. Yo creo que la iglesia está llamada a levantarse, y la iglesia está llamada a vivir en este tiempo por encima del promedio, a tener un mejor nivel de calidad de vida por encima del promedio, porque estamos fortalecidos en nuestra fe. Estamos hoy en día más sustentados en lo que la palabra de Dios dice que Dios tiene para sus hijos en todo tiempo. Yo creo que también estamos llamados a revisar con quién nos estamos relacionando y cómo nos estamos relacionando. Estamos llamados también en este tiempo para revisar qué estamos viendo en nuestras casas, a nivel de las películas, de la televisión, etc. Pero también estamos llamados a revisar qué estamos hablando en nuestros hogares. De igual manera,
la iglesia tiene que levantarse en este tiempo para ser un faro de luz a todas aquellas personas que Dios nos permita impactar en este tiempo. El Salmo 1:1 parece que describe eso y dice, bienaventurado el varón. Y empieza por una palabra especial, bienaventurada. Esa palabra bienaventurado es exer en hebreo, que significa dichoso, feliz, pero tiene una connotación especial. Denota una persona de la cual Dios se ocupa de forma personal a fin de que esté totalmente satisfecha, completa, bendecida y que goza del favor de Dios donde quiera que se encuentre. Me gusta esta definición de bienaventurado. Define a alguien que aunque esté en el mundo, se mantiene apartado de él, ya que Dios lo rodea, lo guarda, lo protege, lo sustenta, lo levanta y el maligno no le toca. En otras palabras, una persona que es bienaventurada proyecta la bendición de Dios como algo favorable hacia las otras personas, que se traspasa, que se contagia. Por eso dijo el escritor de Proverbios, por la bendición de los justos, la ciudad se alegra. Así es que la bendición que hay sobre tu vida va a traer gozo y alegría a tu familia, a tu entorno, a las personas que están cerca de ti. Ser bienaventurado, se trata de una satisfacción que va progresando, que vamos creciendo cada vez más y más. Sin embargo, esta palabra está unida a un condicional siempre. Y quiero que veamos algunos textos bíblicos esta noche en donde está relacionado el ser bienaventurado con una condición que Dios pone. Y vamos al Salmo 40, verso 4. Te invito a que abras tu Biblia. Va a ser importante que tengas tu Biblia a mano. Y dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Salmo 112, verso 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Santiago capítulo 1 verso 25, Nuevo Testamento, nos dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Así es que ser bienaventurado es una palabra bien importante que está unida a unas acciones de bendición en nuestras vidas. Y es tan importante esta palabra, bienaventurado, que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 de Mateo y va hasta el capítulo 7, Él empieza las bienaventuranzas con el versículo 3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y pareciera ser que decir bienaventurados los pobres en espíritu, cuando les acabo de decir que bienaventurado es satisfecho, bendecido, gozando del favor de Dios, completamente bajo la bendición de Dios. Otros dicen que bienaventurado significa 3 veces bendecido. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así si ahora dice bienaventurados los pobres en espíritu? Pero es que Jesús no estaba hablando de la pobreza material, estaba hablando de una virtud espiritual. Y es que ser pobre en espíritu es reconocer nuestra inmensa y grande necesidad que tenemos cada día de Dios. Y Él dice, aquellos que reconocen que hoy necesitan inmensamente de Dios, esos son los pobres en espíritu, y a eso Dios les recompensa, a eso Dios le trae su bendición. ¿Sabes una cosa? Tengo una frase que me gusta siempre expresar en mi vida: Señor, hoy te necesito más que ayer, pero mañana te necesitaré más que hoy. Así que la palabra bienaventurado tiene una connotación poderosa para nuestras vidas, de tal manera que el salmista dice a los bienaventurados cristianos: tengan cuidado porque hay zonas de peligro en las cuales ustedes no deben entrar, las cuales ustedes no deben permitir en sus vidas. Y hay zonas de peligro.
Y yo creo que de esa zona de peligro nos debemos alejar, mis amados hermanos. Hoy quiero contarles una historia que me enseñaron hace años cuando era parte del sector empresarial en Colombia. En una conferencia de gerencia de ventas, el conferencista dijo esto: se contrató a un hombre, necesitaba vincular un conductor que transportara a sus hijos, y compró un muy buen vehículo de una buena potencia y una muy buena gama, y procedió a realizar las entrevistas. Y realizando las entrevistas, el primero dijo: mire, señor, yo le puedo manejar ese carro a 150 kilómetros por hora con vendas en mis ojos, y le manejaré perfectamente su vehículo. Él le agradeció mucho, lo admiró, le dijo: lo felicito, y pasó al siguiente entrevistado. El siguiente entrevistado dijo: mire, yo tengo la habilidad que puedo manejar al borde de un precipicio con media llanta por fuera y el carro no se va a volcar. Soy muy hábil conduciendo y le puedo manejar a 120 kilómetros por hora en una curva. Él le dijo: lo felicito, muchas gracias por su entrevista, y pasó al tercer entrevistado. Y la tercera persona le dijo: mire, señor, yo soy una persona que me gusta respetar las normas, que si dice que yo no debo ir a más de 50 kilómetros por hora, no voy a hacerlo, que si dice, es decir, no voy a excederme a los 50 kilómetros por hora, si dice que yo debo reducir la velocidad, yo la voy a reducir. Y cuando voy a tomar una curva que veo que hay un precipicio al lado, me aparto lo más que pueda del precipicio. Y esa es mi manera de conducir. Procuro ser lo más prudente cuando manejo un vehículo. El Señor le dijo: estás contratado, esta es la persona que yo quiero para que conduzca el vehículo en donde van a ir mis hijos. Y yo hoy te quiero invitar a que seas muy prudente y que te alejes de todas aquellas cosas que puedan llegar a ser un estorbo en tu vida para alcanzar, cumplir el propósito de Dios, pero no solo para eso, sino para dar fruto, y un fruto abundante, y un fruto que permanezca y puedas dar fruto en todo tiempo en tu vida. Y el Salmo 1 nos muestra esos 3 lugares de los cuales debes huir, de los cuales debes correr, en los cuales no debes permanecer si has llegado a entrar. Y es que déjame decirte una cosa: en la medida que nosotros cumplimos esta cosa que dice la palabra de Dios, tú estás honrando a Dios. Pero en la medida que las ignoramos y nos acercamos más al peligro, a la zona de peligro, pues estamos siendo más complacientes con esas cosas. Y Dios quiere que te concentres y te deleites en las cosas que a Él le agradan. Y el día que nosotros nos deleitemos en las cosas que a Él le agradan, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Y voy a hablarte de las 3 zonas. La primera zona de peligro es el consejo de los malos. Dice: no anduvo en consejo de malos. Como hijos amados de Dios, no podemos exponernos al consejo de gente que no tiene como principio el respeto y la honra a Dios, que no tiene como principio el temor a Dios, pues terminaremos actuando como ellos, o cuando menos terminaremos caminando como ellos. No siempre podemos evitar las opiniones de los malos, pero una vez que caminemos bajo la influencia de ellos, terminaremos entrando en su zona, y esa será una zona de peligro. Debemos tener el carácter y la autoridad espiritual para frenar ese tipo de consejos. Seguir el consejo de malos nos descalifica para aconsejar a otros y hablar desde la posición como hijos de Dios que somos. Andar en el consejo de malos también es aceptar aquellas amistades que no te convienen, es aquellas personas que no tienen temor de Dios, que carecen de lo bueno, es decir, personas cuyo corazón está alejado de Dios, y personas que no se someten a ninguna autoridad, que en su vida no hay normas o principios o valores que puedan edificarnos, y que todo lo que por lo general expresan tiene un mal deseo. Recuerda que la Biblia dice, el Señor dice en su sabiduría lo siguiente:
de la abundancia del corazón habla la boca. Y si las personas no tienen la palabra de Dios en su corazón, pues todo lo que va a salir de su corazón va a ser sus propias posiciones y los consejos de las personas similares a ellos. Así es que de la abundancia del corazón habla la boca. Sería absurdo acudir a un consejo de una persona que no tiene temor de Dios cuando lo que esa persona más necesita es la misericordia, el favor y la bendición de Dios. Ten cuidado de a quien le pides consejo, aún dentro de la iglesia, porque en la iglesia puedes encontrar personas espirituales, pero también en la iglesia hay mucho hermano carnal, y el hermano carnal te va a aconsejar desde su carnalidad. Así, por eso el escritor de Gálatas, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, si tu hermano fuere sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Que es el espiritual el que puede restaurar con espíritu de mansedumbre. Recuerde que la Biblia habla de 3 hombres, del hombre natural, del hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal puede estar ya en la iglesia del Señor, pero está siguiendo, óigame bien, el consejo de su mente, de las cosas del mundo, de lo que la carne desea. Pero por eso dice la Escritura, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Así es que no todas las personas que están dentro de la iglesia te pueden aconsejar bien. Aún allí necesitas sabiduría. Es cierto que la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero ten cuidado a quien le pides consejo. Sé sabio en eso y ora primero a Dios para que los consejos que reciban sean encaminados conforme al propósito de Dios, conforme a la verdad de la palabra de Dios. La segunda zona de peligro es el camino de pecadores. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y habituarnos a transitar por las sendas donde los pecadores caminan es una muestra de insensatez y de apego a las prácticas del pecado. No podemos, como hijos de Dios, permanecer en los lugares donde se practica el pecado. Eso es exponernos voluntariamente a la tentación. Y algunos de ustedes me dirán, pero entonces, pastor, nos tenemos que alejar de todas las cosas del mundo. Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Ahora vamos a estar en situaciones en donde hay áreas, lugares, personas en pecado, pero no participamos de sus obras. No participamos de las obras de ellos. Tenemos que ser luz allí. Entonces, esa es la gran oportunidad, esos momentos, para hablarles del Señor y de lo que dice la palabra de Dios. Pero no podemos caminar con ellos en su pecado. Debemos alejarnos. Por eso dice que esa es una senda que es muy peligrosa. La senda de los pecadores es peligrosa. Si deseas impedir que el pecado te derrote, lo primero que debes hacer es salir de sus terrenos. Y eso es así. Alguna vez un joven que había tenido problemas con la droga y con el alcohol me dijo, es que yo quiero ir a los bares a predicarle a la gente. Y yo le dije, primero fórmate en la iglesia, fortalécete en tu vida espiritual y ora a Dios dónde debes ir, porque te vas a exponer voluntariamente a la tentación. Y la Biblia dice que hay lugares, muy claramente dice, donde nosotros no debemos estar, de donde nosotros debemos salir. Alguna vez, hace como unos 5 o 7 años, viajé a Cali y me encontré con una familia de la iglesia en Cali y tuvimos tiempo de compartir comida y ir a ciertos lugares. Y recuerdo que una noche que veníamos de comer me dicen los hermanos, pastor, ¿y sería posible como ir y conocer, nada más pasar por donde queda Juanchito? Y yo le dije, automáticamente no hay nada que ir a conocer allá.
porque los espíritus que se mueven en esa área son espíritus inmundos, espíritus de pecado, y no tenemos que exponernos a ese tipo de cosas. Así que hoy yo te invito, no andes por camino de pecadores, no entres en esa senda que puede llevar fácilmente a la perdición. Alejémonos cuanto sea del peligro. Como dijo este conductor, cuando voy a pasar cerca de un precipicio, me aparto lo más que pueda de él. Esto es lo que debemos hacer. Y debemos ser prudentes en nuestra vida, en nuestro diario caminar. No podemos nosotros estar permitiendo en nuestra vida situaciones que conlleven a caer en pecado. Entre más rápido te puedas apartar, mucho mejor. José fue tentado por la mujer de un funcionario egipcio y me gusta cómo describe la escritura. Ella se les desnudó y trató de desnudarlo a él, y él salió corriendo, porque José pensó rápidamente una cosa: lejos de mí que yo peque contra Dios, número uno. Y número dos, yo creo que él dijo, es mejor morir huyendo que morir cayendo. Así es que huye del pecado, huye del camino de pecadores. No estés por senda de pecadores. Dice el salmista en Salmo 119, versos 59-61, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Fíjate, vamos a estar rodeados de compañías de impíos, pero nunca te olvides de la palabra. Mantén siempre la palabra presente y sé un hacedor de la palabra todo el tiempo. Yo recuerdo que cuando trabajaba en el sector de textil y de confecciones, tenía que llevar a cabo por mi profesión y por el trabajo que desempeñaba, desfiles de modas. Y siempre le decía a mi esposa, ora todo el tiempo, ora por mí. Y mantenía mi Biblia abierta en el hotel, en todo lugar, y le decía a mi esposa, siempre estás orando, porque iba a estar muy expuesto a situaciones que eran fácilmente llevarnos a una caída o apartarnos del Señor. Así es que hoy te invito a que entre más rápido puedas salir del camino de pecadores, más firme vas a estar en el camino de bendición. La tercera es zona de peligro, la silla de escarnio. La tercera zona de peligro, la silla de escarnio. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primero es importante entender esto. Este versículo ha sido muy mal interpretado por muchos religiosos y se le han dado diversas connotaciones. Hay personas que no visitan lugar público, ni se sientan en sillas, y cuando se suben a un bus no se sentaban en sillas, no iban a un cine. Recuerdo que alguna vez alguien compartiéndole a un hermano en Cristo que había ido a ver una película con mi esposa en cine, me dijo, ¿y usted cómo fue a sentarse en silla de burladores, de escarnecedores, esa silla de pecadores? Y yo le dije, no entiendo. Entonces no puedo ir y sentarme en un restaurante, no puedo ir a verme un partido de fútbol a un estadio, no me puedo sentar en una silla en un avión, no entiendo. Yo no creo que eso sea lo que signifique ese versículo. Y me dediqué a estudiar y la palabra escarnecer se entiende por escarnecedor el que escarnece, burla, rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta delante de varias personas. También depende de malas intenciones o también de malos motivos. Sentarse en la silla es traducción de una frase que en su sentido figurado significa establecerse o quedarse, o hacer morada o habitar en un lugar, normalmente para juzgar o para poner una emboscada. Con todo esto en mente podríamos decir que la frase ni en silla de escarnecedores se ha sentado significa alguien que no se ha asociado o no se ha unido o no ha colaborado con los que se burlan de la persona de Dios o de la palabra de Dios o del pueblo de Dios.
es también, óyeme bien, no sentarnos en una silla donde alguien se esté burlando del prójimo para hacerle daño con una actitud humillante por su desgracia o por una discapacidad o por cualquier situación que esté enfrentando esta persona. Tengamos mucho cuidado. A veces permitimos en ciertas reuniones aquellos chistes que le llaman verdes, yo no sé qué color serán ahora, hoy en día, y a veces hasta tratamos de disimularlo diciendo, no, es un chiste santo. Déjeme decirle, los chistes de doble sentido son pecado delante de Dios, y eso connota y lleva dentro de sí una burla. Tenga mucho cuidado con las conversaciones, con burlarse de personas, pero tampoco usted permanezca en reuniones o en lugares donde se va a tomar la palabra de Dios o la iglesia o a la misma persona del Señor Jesucristo por burla. Tengamos mucho cuidado con lo que vemos en televisión. Hace poco quise ver un tema que iban a tratar en televisión acerca de la Biblia, y qué sorpresa que en una de los aspectos que estaban mencionando, llegan y dicen que era que Jesús había tenido más que una relación sentimental con María Magdalena, y la presentaban como en una situación grotesca. Dije, eso es blasfemia contra la palabra de Dios. Que ese tipo de cosas no debemos verlas, ni siquiera debemos permitirlas en nuestra vida. No es que yo la vi para aprender, no tenemos nada que aprender de eso. Eso va contra la palabra de Dios. Así es que ten presente una cosa: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios, dice Proverbios 15:12. Y ten mucho cuidado con sentarte en silla de burladores, con permanecer en reuniones donde se lleven a cabo este tipo de cosas. ¿Cuál debe ser tu respuesta? Efesios 5, del 6 al 13 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí concluyo este mensaje, este pasaje bíblico de Efesios 5, capítulo 5, del verso 6 al 13, nos da tres fundamentos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante las situaciones que vamos a enfrentar? De no sentarnos en silla de burladores, de no andar en camino de pecadores y de no andar en consejo de malos. Óyeme bien, la Biblia dice, tú debes ser luz. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Así es que nosotros estamos llamados a brillar en medio de la oscuridad. Y seamos luz donde Dios nos lleva. Porque cuando nosotros manifestamos la luz de Dios que está en nosotros, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y Él habita en nosotros. Deja que Jesús se manifieste a través de tu vida para hacer bendición a esas personas. Lo segundo es que dice que no debemos participar en las obras del mal, ni siquiera debemos mencionarlas. Ten mucho cuidado. Dice, ni siquiera debemos mencionar las obras del mal, no participemos de las obras del mal. Y lo tercero es que estamos llamados a reprender, a exhortar las obras del mal. Hay que reprender las obras del mal, así lo dice la Escritura, y las reprendemos. ¿Sabes? Una manera en que nosotros reprendemos es siendo luz, siendo bendición para esas personas. Estas personas están necesitando de alguien que les lleve un mensaje de bendición, de alguien que sea diferente. ¿Sabes una cosa? Tu sola presencia, siendo luz, los va a reprender a ellos. Tu sola presencia, siendo luz, los va a reprender a ellos. En alguna ocasión, y más de una vez, muchos hermanos
que han sido luz en algún momento, la gente ha dicho, no, mire, delante de Él no digamos esas cosas, o delante de Él no hagamos esas cosas, porque esta persona es una bendición, y tú estás llamado a ser bendición. En este tiempo debemos brillar como la novia de Cristo, siendo luz a esta generación. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien debemos reprenderlas. ¿Cómo? Siendo luz. Que brilles con toda la intensidad de la presencia de Jesucristo en tu vida. Quiero invitarte a que recuerdes, bienaventurado es aquel que no participa en consejo de malos, que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Gracias a Dios, quien siempre nos provee la salida y dice que meditemos en su palabra de día y de noche, que seamos hacedores de ella. Entonces daremos fruto en todo tiempo, permaneceremos firmes y seremos prosperados en todo lo que emprendamos. Que Dios nos dé entendimiento en todas estas cosas. Ahora quiero pedirte de manera especial que inclines tu rostro allí donde estás y vamos a presentar a Dios en oración nuestras vidas hoy y decirle, Señor, venimos a ti. Entramos confiadamente al trono de la gracia para recibir hoy de tu misericordia, Señor, y de tu gracia que nos ayude en este día. Hoy confesamos nuestro pecado ante el trono de la gracia, porque estamos seguros, Señor, que más de una ocasión hemos permitido el consejo de malos, que más de una ocasión, Señor, hemos andado por camino de pecadores y que más de una ocasión, Señor, nos hemos sentado en silla de burladores. Pero sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy, Señor, tomamos la firme determinación de ser luz donde tú nos lleves, de no participar, Señor, en las obras infructuosas, obras que son sin fruto de las tinieblas, y en reprender todas aquellas obras de las tinieblas. Hoy nos determinamos, Señor, a meditar en tu palabra de día y de noche, a guardar tu palabra en nuestros corazones y a ser hacedores de ella, porque estamos firmemente convencidos que entonces haremos prosperar todo lo que emprendamos y tendremos buen éxito en ello, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, porque cuando andamos en tu verdad y conforme a tu palabra, Señor, vamos a ser bendecidos. No quiere decir que no vamos a enfrentar dificultades. Es cierto que las dificultades vendrán, porque así dice la Escritura, que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Porque así dice la Escritura, que aunque pasemos por las muchas aguas, estas no nos van a anegar. Y que aunque pasemos por la llama de fuego, esta no arderá en nosotros, porque tú estarás con nosotros. Muchas gracias, Padre, por tu palabra esta noche. Padre, en esta noche yo bendigo cada familia de la iglesia Palabras de Fe y Vida y las personas que hoy se han unido a esta transmisión, Señor. Yo declaro sobre ellos cielos abiertos de bendición. Yo oro en el nombre de Jesús, que tú enderezcas toda vereda que haya sido torcida en sus vidas, que los establezcas en la roca de salvación que es nuestro Señor Jesucristo, que avives tu palabra en sus corazones y que ellos puedan experimentar el fruto de su fe, el fruto de su oración y el fruto de su obediencia. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que los sorprendas poderosamente en este tiempo y que los cielos abiertos manifiesten la lluvia de bendiciones sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amado hermano, guarda esta palabra en tu corazón y oro que dé un fruto abundante en tu vida, en el poderoso nombre de Jesús.
Amén.